Seguimos, estamos en La Tertulia en este viernes 29 de marzo del año 2024. Una edición especial en la que nos acompaña, como siempre, Juan Grompone, pero además están como invitados Mariana Ablengio, abogada y docente, que dirige la maestría en Derechos Humanos del CLAE, integró el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos entre 2017 y 2022. Nos acompaña también Carolina Greising, historiadora, profesora e investigadora del Instituto de Sociedad y Religión de la Universidad Católica, y Miguel Pastorino, doctor en filosofía, coordinador de la Mesa de Filósofos acá en Perspectiva, profesor de alta dedicación en el Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Católica. Vamos a un segundo tema, probablemente bastante conectado con el anterior. Estamos en Viernes Santo, que en la tradición cristiana conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo en el Calvario hace más de 2000 años. Según los evangelios, Jesús fue crucificado sacrificándose por la redención de los pecados de la humanidad. Este día es considerado sagrado y de profunda solemnidad en el calendario litúrgico cristiano. Es una jornada de reflexión, penitencia y recogimiento, evocando el sufrimiento de Jesús y su sacrificio por la salvación de la humanidad. Es un día de ayuno, oración y contemplación, que precede a la celebración de la resurrección de Cristo en el domingo de Pascua. El Viernes Santo, sin embargo, ha trascendido lo religioso y también es una fecha especial para aquellos que no profesan el cristianismo. Acá ni que hablar, cuando tenemos el Viernes Santo en medio de la Semana de Turismo. Por eso les pregunto a ustedes que están hoy en la mesa, el hecho de que hoy sea Viernes Santo, ¿qué implica para cada uno? ¿Les cambia algo la rutina? A los que no son cristianos, ¿esta fecha igual les pesa? Por ejemplo, no sé, ¿tienen un vuelco hacia cierta forma de espiritualidad? ¿Siguen alguna tradición, alguna costumbre? A ver, vamos a ver qué contestan según las distintas posiciones. ¿Quién levanta la mano para empezar? Juan, a ver, dale Juan. Bueno, yo voy a hablar de la Pascua. La Pascua es una fecha muy importante para la humanidad, porque recuerda el comienzo de la difusión del monoteísmo. El monoteísmo nació en Egipto, en la dinastía 18. Ajenitén, conocido también como su nombre antiguo, Amenofis IV, lo instauró y desplazó así la religión politeísta tradicional de Egipto. A su muerte comenzó la contrarreforma. Y es una contrarreforma brutal porque consistió en borrar todo lo hecho. Se destruyeron todas las cosas. Uno en Egipto puede ver borrado los nombres que decían, que mencionaban al dios Atón o a Genitén o toda esa gente. Inclusive, el caso más patético es el de Tutankamón. Tutankamón nació llamándose Tutank-Itén, como lo muestran lo que se puede encontrar en el Museo del Cairo, pero que luego de muerto fue rebautizado Tutankamón para borrar el nombre del dios monoteísta de Ajenitén. Bueno, pero un grupo de creyentes, conducidos por alguien que se llamaba Mesé, decidió salir de Egipto. Y para eso eligió la primera luna llena de la primavera, lo que le permitía escapar de noche y antes de la inundación del Nilo, el deshielo de las montañas en el centro de África, ¿no? De modo que este Mesé es un nombre, Mesé o Moisés, como también se lo da, o Mesé, como se lo hace también en hebreo, es un nombre egipcio, naturalmente egipcio. Todo el mundo conoce nombres egipcios que empiezan en Mesé o que usan la palabra Mesé. Por ejemplo, los faraones Ramesé, o sea, Ramsés, o Totmesé, o sea, Tutmosis. El enviado, ¿qué quiere decir esto? Mesé quiere decir el enviado. Y Ramesé quiere decir el enviado de Ra, y Totmesé el enviado de Tot. Es decir, los faraones se proclamaban enviados de algunos de sus dioses de su panteón monoteísta. ¿Qué quiere decir Mesé a secas? El enviado del dios sin nombre, que creo que es bastante expresivo, ¿no? Porque es exactamente lo que sucedió en el judaísmo, ¿no? De modo que Mesé, el enviado del dios sin nombre, que logró escapar y establecerse en otro lugar, empezó la difusión del monoteísmo
que continuó con el cristianismo y que continuó con el Islam. Es decir, creo que eso ha sido un enorme avance para la humanidad, y para mí la Semana Santa significa la Pascua, y la Pascua significa eso. Uh-huh. Y contestando mi pregunta, ¿el Viernes Santo en particular qué significa para ti o qué implica para ti en cuanto a conducta, comportamiento? Esencialmente nada. Es decir, esencialmente nada. Yo lo llamo Viernes Santo porque es el nombre común que tiene, pero para mí es simplemente... yo más bien recuerdo siempre que estamos festejando una fiesta judía que es la salida de Moisés de Egipto. Pero yo te conozco algún cambio en tu conducta en Viernes Santo. Bueno, hay tradiciones que son muy propagandas. Por ejemplo, ¿qué pasa con Juan Grompone y la cocina un Viernes Santo? El bacalao está ahí todavía en remojo. Ajá, bueno. Bueno. Eso no es lo de todos los días en Juan, y hay que probar ese bacalao. Además, desde ya lo recomiendo para quien ande cerca de la casa de él, vaya y toque el timbre. Bueno, seguimos. Otras respuestas a la pregunta. ¿Qué hacen ustedes en Viernes Santo? Retomando un poco lo de Juan, justamente esto de no comer carne en Viernes Santo debe ser una de las pocas influencias de matriz católica que sigue permeando en el comportamiento de mucha gente, ¿verdad? Porque es verdad, o sea, hay mucha gente que no come carne el Viernes Santo. En mi caso particular, que fui criada en un hogar católico y con una madre que era la que llevaba la voz cantante, ella en realidad lo que nos transmitió es, bueno, la Semana Santa, la Semana de Turismo, una semana que además de vacaciones, bueno, pero el Viernes Santo había que vivirlo con austeridad. Si había salidas, si había cosas, el Viernes Santo, eso, con austeridad, por supuesto, no comer carne. Y si bien a mí en la vida me han pasado muchísimas cosas y qué sé yo, tal vez sigo teniendo como de esta semana tan particular al Viernes Santo como vivirla desde cierta tranquilidad, austeridad, pero creo que pasa por ahí más que nada en mi caso particular, es decir, esa cuestión como que sigue estando allí fuertemente. Bien, acá tenemos otro caso. Mariana, desde tu postura, tú decías agnóstica. Bueno, en primer lugar, tomando lo que dijo Grompone, hay una lectura de la historia de las religiones que es sumamente interesante, y él acaba de hacer un relato muy, muy, muy enriquecedor. Podríamos profundizarlo ampliamente, ¿no? A mí siempre me atrajo mucho el politeísmo, ¿no? De los pueblos originarios especialmente, y pienso que en la relectura que habría que hacer de lo que es la impronta de los pueblos originarios en nuestra cultura, para muchos solo europea, eso daría para hacer otra tertulia y no voy a entrar en ese tema. Habría mucho para analizar. Podemos hacer una lectura que muchas veces los agnósticos hacemos, porque siempre nos citamos por fuera de lo que es cada religión, y de esa forma comprendemos y aceptamos y respetamos muy seriamente lo que puede ser un credo, porque forma parte de la libertad de conciencia y la libertad de religión. Y esos son derechos y libertades inherentes a la persona. Entonces, analizar lo que es la Pascua judía, lo que es la Pascua cristiana de los católicos, el significado que tiene, lo que puede ser el Ramadán, y podría seguir poniendo ejemplos. Ahora, la pregunta directa que es la que debo contestar, en el lugar que yo me ubico, y basado en la comprensión de otros credos, otras religiones, que no es la mía, es un día que puede ser tan igual como la celebración de otro día de otra religión, que también respetaré. Quiero señalar que se pregunta por el viernes, y no sé si está incluido el domingo. Quizás podemos agregar el domingo, sí. Pero la pregunta es eso, ¿no? Si en el caso tuyo, por ejemplo, desde el agnosticismo, igual algo
algo te influye la fecha, ese origen de estas fechas. No, solo en una lectura que podría ser de lo que es la historia de la religión y cómo se explican algunas cuestiones. Y lo que sí decirles que el domingo, que bueno, acá lo van a explicar mucho mejor, o todo el significado que puede tener para un católico ese domingo, ¿no? Domingo de Resurrección, o como no quiero hablar cuando hay gente que es tan comprometida con la religión que estoy compartiendo la tertulia. Sí, para mí ese domingo, esta semana quizás tiene una impronta de un reencuentro con la familia o bueno, una búsqueda como quizás también la puede tener ese 24 de diciembre en el cual los católicos festejan la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, y los que no somos creyentes festejamos sí y valoramos realmente la convivencia, el encuentro ¿Y bueno, utilizan el término Pascuas? Por ejemplo, felices Pascuas. Como puedo decírselo también a un judío, le puedo decir feliz año o felices Pascuas también, ¿verdad? Si yo sé que si la persona es creyente, se lo voy a decir porque sé que le va a hacer bien. No, Esas pero entre cosas ustedes, quiero decir, en la familia, ¿utilizan el felices Pascuas? No, entre nosotros no festejamos el Felices Pascuas, la podríamos decir, pero no tendría contenido, ¿verdad? Ojo, quiero decir que yo tengo hijas grandes que cada una piensa muy distinto y podría hacer una tertulia con ellas sobre este significado. Así que no puedo, no diría, no voy a generalizar porque estoy hablando de justamente ese punto de vista absolutamente libre, ¿no? Yo soy de Nacional y creo que este tema ha estado por ahí, mis hijas son todas de Peñarol, así que, bueno, será cuestión de analizarlo, pero todas tenemos ese sentimiento familiar de que, bueno, son fechas en las cuales nos gusta estar juntos. Quizás la razón no viene por la divinidad, ¿verdad? Esta vez dejé a Miguel para el final. En el caso tuyo, sí. ¿Qué implica el Viernes Santo? Bueno, me tiento con varios temas acá. Me pasa como lo de Mariana, daría para otras mesas. Voy a hacer alusión a Emiliano, que después si querés podés comentarlo vos, que hoy vi que te pegaron porque dijiste Viernes Santo. Exactamente, sí, había algún oyente que señalaba que en un país laico no se puede, desde un medio de comunicación, hablar de Viernes Santo. Y bueno, incluso había una atribución a que eso se debía, no sé, a mi posición religiosa, en fin. Sí. Bueno, no, y que además es de celebrar cuando la gente se pone a mí, que es una pasión de mi vida, la historia de las religiones, porque de hecho mi familia no eran católicos y yo me convertí al catolicismo a los 20 años y en mi adolescencia incursioné en el budismo porque hice artes marciales y me fascina el mundo oriental y la lectura de los textos budistas. Y una de las cosas que me sucedió y que me doy cuenta es también que el conocimiento de la historia de las religiones ayuda mucho a relativizar algunas ideas e incluso a poner en contexto cosas como hizo Juan, por ejemplo, y agregaría una más, que una tendencia entre el monoteísmo y el politeísmo es el enoteísmo, con H. El enoteísmo es algo que le pasó a Israel mucho después de su salida de Egipto, es decir, a esas tribus que no eran ni siquiera eran tribus nómades, cuando llega... Es decir, a Israel y a lo que hoy llamamos Israel, pero en la época, vamos a hablar del siglo VI antes de Cristo, en el destierro en Babilonia, cuando son capturados y destruida Jerusalén por el imperio babilónico, voy a ser breve, pero es importante esto, es cuando se escribe el primer capítulo del Génesis. En hebreo es un poema que no fue escrito para pelearse con la teoría de la evolución ni con la astrofísica, sino que fue escrito para pegarle al politeísmo babilónico. Fue escrito como una defensa monoteísta y es el primer relato, además de que algunos lo llaman la primera ilustración, porque incluso dice, y creó una luz, una lámpara para el día y una lámpara para la noche, un lucero. O sea, está tratando de lamparitas al sol y a la luna, a quien los otros le rinden culto. Entonces, eso es una primera ilustración, de algún modo, una primera secularización de la naturaleza, de desmitologización racional para decir, de hecho muy contemporánea a la griega, ¿no? En algunas cosas, para decir esto no es Dios. Lo estoy mirando a Juan y me parece que le encantó esa referencia. Y entonces ahí, dale, ¿se quiere acotar algo, Juan, ahí? Sí. No, me parece, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo con que el Génesis fue escrito en el siglo VI antes de Cristo.
Claro. Bueno, y ahí una cosa que me parece interesante es que el judaísmo, en su evolución, ahí dejó de ser enoteísta, porque ¿qué es el enoteísmo? Que no lo expliqué. Es creer que hay muchos dioses, pero se le rinde culto a uno solo, que es el tuyo, y los demás no. Entonces, esa evolución fue un paso hacia el monoteísmo, pero ellos le tenían miedo a los dioses de los otros, ¿no? Ajá. Y ese es un texto clave en esa evolución. Y con respecto a la Pascua, también decir algo que trajo Mariana, y es el día más importante de esta semana para los cristianos es la noche del sábado hacia el domingo, es la Pascua. El Viernes Santo es un día austero, es el único día en la semana en que no hay misa, o sea, es un día súper austero. O sea, el día más importante es la Pascua y todo mira hacia la Pascua, es una totalidad. Pero, por ejemplo, en el caso tuyo hoy, ¿qué Sí. haces? ¿O qué no haces? Bueno, es un día donde uno, esta semana especialmente, en su fe, uno vuelve sobre los fundamentos, sobre lo esencial, tiempos de meditación y de oración. Y de hecho, una cosa que a mí me parece muy bonita y es redescubrir qué es lo que se manifiesta en la cruz, ¿no? Hay perdonen por el chivo filosófico, pero el filósofo esloveno Žižek, que no es creyente, citando a Hegel, dice que hoy el cristianismo, a diferencia de todas las demás religiones, es un día en que Dios se volvió ateo, ¿no? En tanto que Dios murió. Porque para el cristianismo, dice Hegel, o sea, claramente es la doctrina cristiana, Jesús no es un enviado, sino que es Dios. Entonces, Dios hecho hombre que dice, ¿por qué me has abandonado? Y muere. Entonces es un día de profundo silencio y un día donde para los cristianos Dios hace suyo todo sufrimiento. Una desviación de esto, Emiliano, que ha sido culturalmente, creo, bastante nefasta, es esa suerte de culto al sufrimiento. Como el sufrimiento como el sufrimiento como válido en sí mismo, como si fuera un fin en sí mismo, ¿no? Y Mira, en realidad acá, lo que le revela... cuento a los oyentes algo de la cocina, de la tertulia. Acá, de algún modo, Miguel está comentando un tema posible, una variante que habíamos considerado ayer para la charla esta mañana con ustedes, ¿no? ¿No? ¿Va por ahí? Sí. Sí, va por ahí porque a veces hay una imagen del cristianismo como un poquito centrada en el culto al sufrimiento, que históricamente lo ha sido, sobre todo el catolicismo español que llegó a América Latina, o sea, tiene que ver con una historia, pero si uno va al núcleo de la fe cristiana hay que liberarse de esas cuestiones más culturales y entrar en el núcleo, que es un mensaje de amor, de profundo amor por la humanidad y de profundo amor por la debilidad humana y por la fragilidad humana, en la cual allí Jesús aparece como un Dios que es frágil y el amor es vulnerable. Cuando nosotros amamos, bajamos la guardia y nos lastiman. Es decir, es una apuesta por el amor que vence al mal. ¿Y cómo lo vence? Desde la debilidad. Es decir, es una apuesta por un amor radical. Entonces, el mensaje nuclear del cristianismo es y no pocas veces en días como estos, por tradiciones folclóricas, se desvía su núcleo. Entonces, yo como cristiano trato de volver a concentrarme en lo esencial en días como estos. A ver, levanta la mano Juan, levanta la mano Carolina. Primero Carolina, a ver. Bueno. No, yo lo último que me parece que me toca decir y es me parece importante también hacer como esta asociación entre la Pascua judía, ya que la trajo a colación Juan, y la Pascua cristiana, que en definitiva ambas son un mensaje de esperanza, porque ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir pasaje, ¿no? Entonces, y siempre es un pasaje de una situación a otra, y creo que eso es lo que en definitiva es lo que nos renueva la esperanza, de decir, bueno, estamos pasando hacia algo que tenemos la esperanza de que nos sea mejor. Entonces, esto era un poquito lo que yo quería señalar haciendo esta asociación entre las dos Pascuas, que las dos merecen ser, por supuesto, recordadas. Juan. Yo lo que quería es referirme a la imagen de Cristo en dos religiones cristianas. Es decir, la imagen en los católicos, la imagen de Cristo generalmente es Cristo crucificado. En cambio, en la ortodoxa es siempre Cristo triunfante, Cristo un amo del mundo, ¿no? Es decir, perfectamente. Es decir, no es el culto al sacrificio, sino el culto al triunfo, ¿no? En una y otra forma de cristianismo. Acá hay una observación muy jugosa que capaz que da para seguir un buen rato. No sé si Miguel querés retomar por ahí, sí. No sé si Carolina. Totalmente. El cristianismo oriental es precioso y bastante desconocido en Occidente, en su mística y su espiritualidad centrada en la divinización
de la humanidad y no tanto en el pecado como ha sido la centralidad más latina. Sí, eso es tal cual, es así, es para un curso entero. Pero me parece interesante traer algo a colación de la Pascua judía, breve, y es, como coinciden por el calendario lunar, siempre están cerca, porque se celebran así, la Pascua judía tiene un concepto que toma la cristiana, que es el concepto de memorial, que para un hebreo, en la noche en que canta, los niños cantan, ¿por qué esta noche es diferente de todas las otras noches? ¿No? Y se vuelve a preguntar eso cada año. ¿Por qué esta noche no nos vamos a la cama pronto? Y entonces quien vuelve a recitar, lo que vuelve a cantar no es un recuerdo histórico. El concepto de memorial quiere decir que cada año que vos celebrás la Pascua está haciéndose presente esa liberación de Egipto, hoy es otra, está haciéndose presente esa paz que te da la presencia de Dios. Eso que decía Carolina, o sea, cada Pascua para un judío y para un cristiano es un acontecimiento nuevo. No es recordamos esto solamente a nivel histórico. Eso me parece súper importante para entender la espiritualidad de estos días. Cada Pascua es nueva porque en mi vida es nueva y porque el tiempo que viene es nuevo. Me gustaría agregar algo ya que me diste la palabra, sí podría decir que en la Pascua, mirada vuelvo a decir, no desde dentro de la religión, hay mucha paz para las personas que han perdido seres queridos. Eso, porque esa explicación de la muerte en la resurrección y en la trascendencia es una forma de sanación, y utilizo esa palabra de vuelta. Y destaco esto porque lo he visto, lo he sentido en personas allegadas y en personas no tan allegadas, y forma parte de una explicación a lo que podemos estar, o una forma de comprender los que lo logran, ¿no? Lo que no lo logran comprender o no se aferran a eso porque está fuera de nuestro entendimiento humano, no lo vamos a comprender, ¿no? Pero forma parte de quizás una esperanza, ¿no? Ante ese dolor tan profundo que nos provoca la ausencia del otro. Quizás otro que no queremos que se vaya porque en el presente, en nuestra cotidiana vida, no va a estar más. Digo, ya entiendo que puede haber otras formas de estar presente para aquellos que tienen creencias, ¿no? Entonces, en ese aspecto me gustaría sí hacer hincapié en ese punto que este Domingo Santo tiene para muchos que bueno, sanan o logran contemplar esa angustia de la ausencia en esta fecha. Carolina, te dejo el cierre. Bueno, no, claramente Juan también. Juan también quiere cerrar. A ver, ¿quién de los dos cierra? Bueno, que cierre Juan, que yo ya hablé mucho para ser la invitada nueva. No, hay tiempo para los dos y ahí sí bajamos la cortina. A ver, Juan primero. Bueno, quiero que la defensa del monoteísmo, quiero decir. ¿Por qué me parece importante el monoteísmo? Porque la diversidad de dioses se permite que todo se explica creando un nuevo Dios. En cambio, el Dios único obliga a pensar mejor la naturaleza y la sociedad. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo histórico que lo muestra clarísimo. Benjamin Franklin remontó una cometa en el medio de una tempestad para demostrar que el rayo era una chispa eléctrica, y lo demostró. Imaginemos eso en Grecia, en que el rayo era la voluntad de Zeus. Es decir, Benjamin Franklin inmediatamente hubiera sido condenado un hereje y atentado contra todo el establecimiento de la ley, ¿no? Es decir, que no era imposible. Es decir, hubiera sido condenado exactamente como fue condenado, por ejemplo, Sócrates, ¿no? Miguel se sonríe. Se sonríe al escuchar a Juan defendiendo el monoteísmo. Y porque pienso en muchos más ejemplos de la historia de la ciencia que Juan conoce muy bien y que están muy buenos, sí. Y ahora sí, Carolina. Bueno, no, a mí lo que me gustaría también posicionar de esta conversación, que ha sido muy, muy interesante, son todo ese cúmulo de comentarios que tú nos decís que estás recibiendo,
y me parece que eso da cuenta de que el tema del vínculo de las personas con la espiritualidad no está para nada cerrado. La gente quiere decir cosas, la gente quiere manifestarse, quiere expresarse, y eso a mí me parece que es lo más importante. Es decir, nosotros vivimos en el Uruguay, que es un Estado laico y que no se discute, y como decía un cura director de un liceo, Estado laico, gracias a Dios, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que los uruguayos no seamos religiosos, entendido esto de la religiosidad con el vínculo con la trascendencia, sea la trascendencia que cada uno sienta. Y eso a mí me parece que es muy importante, porque nosotros somos una cuestión íntegra, ¿verdad?, donde la espiritualidad, que mucho tiempo fue como negada por esa laicidad negadora, bueno, creo que ahora eso es así. O sea, para mí la laicidad no es callar, y con esto me callo. Y bueno, y yo agrego en el remate este mensaje de Rosalba, que creo que está ideal para que ustedes incluso lo escuchen. Rosalba dice: felicitaciones a la tertulia de hoy, sensibilidad, respeto y conocimiento, una rara avis en una época, un momento en que todos hablan sin decir nada. Mariana Blengio, Carolina Greising, Juan Grompone, Miguel Pastorino. Gracias a los 4 por acompañarnos hoy en esta edición especial de la tertulia de los viernes. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y felices Pascuas también. Ha sido un placer, y nos despedimos justamente de esa manera, ¿no? Felices Pascuas para todos.